Buenos días a todas y cada una de las personas que escuchan y observan de forma comprensiva y detenida este video educativo sobre la aplicación de la cálculo diferencial en medio de la administración y cuál es su importancia. Por ello, antes de dar inicio con la debida solución de nuestro problema expuesto en nuestras partes 3 y 4 de nuestra tabla de contenido, como observamos anteriormente, debemos paso para analizar nuestra parte 2, la cual tenemos en pantalla. Es decir, resulta importante que tengamos claros algunos términos claves a utilizar en nuestro ejercicio como son. Como primer término entonces tenemos el cálculo diferencial, que es definido como aquel lenguaje en el que algunas leyes de la naturaleza se expresan. Por ejemplo, nos permite describir el movimiento y cálculo de trayectorias y también resolver problemas de áreas y volúmenes. Por otra parte, también resulta importante que tengamos en cuenta que para que surgiera este término, la humanidad tuvo que recorrer grandes caminos, aclarar grandes ideas para que así surgiera dicho término. Seguidamente, como segundo concepto, tenemos los costos fijos, que son aquellos que permanecen invariables, aunque los niveles de la actividad y producción sí se muevan. Estos permanecen constantes. Un ejemplo de costo fijo que se relaciona a nuestro ejercicio sería la contratación de profesionales expertos en el tema de elaboración de mancuernas. Más adelante veremos que en esto se basa el planteamiento de nuestro ejercicio. Como tercera término tenemos la demanda, es un término muy conocido por nosotros y que sabemos que es la cantidad total de un bien o servicio que la gente desea adquirir. También se tiene que la demanda comprende una amplia gama de bienes y servicios adquiridos y comprados por un solo consumidor o por un grupo de consumidores de una determinada área geográfica por un precio de mercado con el único fin de satisfacer sus necesidades o solo cumplir un deseo. Como cuarto término tenemos el ingreso marginal, que resulta ser aquel aumento de ingresos totales cuando se vende una unidad de producto más. Cuando la unidad de vendida al precio de mercado al interior de una empresa de libre competencia, o sea, que es regular, el ingreso marginal es su precio. Continuando con este glosario de términos, como quinto término encontramos el costo marginal, que es definido como aquella variación sobre el costo total ante el aumento de una unidad en la cantidad producida. Es decir, en palabras más sencillas, es aquel coste que se tiene que pagar por producir una unidad adicional. Y finalmente tenemos como sexto término la utilidad máxima, que es aquella que simplemente podemos definir como aquel interés, provecho o simplemente un fruto que se obtiene de algo, de producir algo, de vender algo. Así entonces, luego definidos estos términos tan importantes, podemos entonces continuar con este video y podemos dar paso ya así a conocer nuestro problema y su solución. Por ello entonces, para esta ocasión tenemos una situación polémica sobre aquello que bien mencionamos anteriormente, el cálculo diferencial y la importancia de su aplicación. Así entonces, antes de dar correcta solución al mismo, vamos a conocer cuál es el planteamiento de este. Entonces nos dice: en la empresa Hartfit, distribuidora de elementos pesados de deporte, sus costos fijos son de aproximadamente 1.500. Los costos combinados sobre los materiales de fabricación y mano de obra para producir una mancuerna es de 3.5 y la ecuación de demanda es de 350 sobre raíz cúbica de K. Ahora trata de calcular y demostrar, primero, qué nivel de producción maximizará la utilidad. Trata también de demostrar que este suceso matemático ocurrirá cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y segundo, nos tienen planteado que debemos hallar cuál es el precio de dicha mancuerna cuando la utilidad es máxima. Así entonces, vamos a dar paso ya así a solucionar el mismo. Soluciona el problema planteado. Aplicación de la derivada. Mancuernas Hartfit. Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer para resolver correctamente nuestro ejercicio, en este ítem A, lo que debemos hallar son los datos de nuestro problema, donde nos dicen que los datos principales tenemos que son los costos fijos iguales a 1.500 y que los costos variables, los cuales como bien sabemos dependen de la producción, son de 3.5
y que debemos multiplicarlos por el número de unidades a producir, que en este caso sería por K. Y que nuestra demanda, llevado este orden de ideas según el planteamiento de nuestro ejercicio, es igual a 350 sobre raíz cúbica de K, que es el número de unidades como mencionamos anteriormente. Por otra parte, luego de planteados estos principales datos, resulta importante que tengamos claros que la utilidad es igual a los ingresos menos los costos totales y que nuestro ingreso por la otra parte es igual a P, que equivale a la demanda, por K, que es el número de unidades, como ya lo mencionamos anteriormente. Así entonces podemos calcular cuál es el ingreso, lo que equivale a decir que es igual a la demanda, como dijimos anteriormente, que bien nos dice el enunciado, corresponde a 350 sobre la raíz cúbica de K, que es el número de unidades, que colocándolo de una manera más sencilla, aplicamos la propiedad, una de las propiedades de exponentes y nos quedaría planteado como lo estamos observando en pantalla. Entonces así el ingreso, que es igual a 350 por K, vemos que ese K a la 1/3 está como denominador. Entonces lo podemos cambiar invirtiendo el signo del exponente, es decir, K a la menos 1/3, como lo observamos acá. Y por tanto tenemos entonces que nuestro ingreso, como lo observamos acá, el resultado de nuestro ingreso, equivale a 350K a la 2/3. Es decir, la unidad que le restamos a la menos 1/3 nos dará 2/3. Entonces aquí vemos que de acuerdo a lo que planteamos, este sería el valor correspondiente a nuestro ingreso. Ahora entonces damos paso para hallar cuáles son los costos totales sobre este ejercicio, que en base a lo que nos plantea el ejercicio tenemos entonces que los costos totales, como observamos aquí, serían iguales a los costos fijos más los costos variables, que según el ejercicio nos dice que sería 1500, que equivale a los costos fijos, más 3.5K, que equivale a los costos variables. Por lo tanto, entonces, seguido de lo anterior, nuestra utilidad, vamos a calcular el valor de la utilidad, es igual a los ingresos totales por 350 elevado a la menos 2/3. Menos los costos totales, según el procedimiento anterior, son 1500 más 3.5K, lo que reunido nos quedaría los ingresos totales que equivalen a 350 por cada 2/3, menos los costos totales que bien mencionamos anteriormente y hallamos son 1500 más 3.5K. Debemos operar esto, sabe despejar, y obtenemos como resultado lo siguiente. U igual a 350 por cada 2/3, nos quedaría lo que estamos observando aquí. Acá hacemos lista y signos, menos 1500, y menos por más nos da menos, por eso es que observamos que nos da menos 3.5K. Obteniendo así entonces que esta correspondería, la pieza subrayada en rojo, la que les estoy mostrando, a la función de la utilidad. Así entonces, aquí tenemos que luego de plantear nuestros datos del problema, luego nuestras ecuaciones y así resolverlas, tenemos aquí finalmente nuestra función de utilidad. Ahora entonces podemos analizar que en esta curva, es decir, en la de nuestra utilidad, función de nuestra utilidad, donde puede tener una máxima y por ello tenemos que aplicar el cálculo diferencial, que para ello entonces tenemos que derivar nuestra utilidad, como lo observamos aquí, donde se diferencia con una comilla, que es donde nos dicen estamos derivando. Pero antes de esto resulta importante que tengamos claro cuál es el concepto de la derivada.
donde nos dicen que es la constante por una variable, elevado al exponente en la constante, lo que llevado a nuestra ejemplificación nos queda el caso de u derivada, o sea, nuestra utilidad derivada, 350 por el exponente que tenemos aquí, que es 2/3, ¿cierto? Por la variable elevada al exponente menos la unidad. O sea, es decir, elevamos el exponente k 2/3 menos 1. Luego entonces de plantear que esta es la base principal de nuestra derivada, debemos tener claro algunos importantes sobre la derivada teórica, los cuales son: primero, cuando la derivada de una constante, la derivada de una constante es igual a 0. Y segundo, la derivada de una constante por una variable es la misma constante. ¿Por qué es importante que tengamos claros estas dos notas? Porque a continuación, para seguir resolviendo dicha derivada de la utilidad, debemos saber estos datos y tenerlos claros. Por lo que así entonces, teniendo estos datos claros, llevados a la aplicación de nuestro ejercicio, tenemos la primera parte de nuestra derivada y tenemos que observamos aquí que la derivada de 1500 equivale a 0. ¿Por qué? Porque 1500 es una constante y que 3.5 es una derivada por una variable, una derivada de una constante por una variable, es decir, que la derivada es la misma constante. Entonces, por ello tenemos aquí que es solo 3.5, lo que nos quedaría de esta manera. Ahora debemos pasar a organizar dicha derivada, o sea, que debemos operar. Entonces, lo que tenemos que 350 por 2 dividido 3 nos da una utilidad de 233.33 y k a la menos 1/3, porque 2/3 menos 1 es igual a menos 1/3, menos 3.5. Esta corresponde entonces a la derivada final de nuestra utilidad, es decir, de esta. Entonces, esto lo que nos permite determinar es una pendiente m. A partir de esta derivada, lo que determinamos es una pendiente. Aquí entonces hemos llegado a un punto donde es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros, de acuerdo a lo que nos expone el cálculo diferencial, estamos hallando la derivada de una curva, lo que estamos hallando es una pendiente, ¿cierto? Donde en este caso sería la pendiente de una recta tangente, como lo podemos leer y observar aquí, y en este caso lo que estamos hallando también es nuestro punto máximo, donde entonces nuestro punto tangente es una línea horizontal, donde la pendiente equivale a m igual a 0. Gráficamente, lo anterior quedaría definido como lo observamos aquí. Esto llevado entonces a nuestro caso, lo que debemos hacer es igualar la derivada de utilidad igual a 0, que está la derivada, ¿cierto? Y acá vemos que está todo igualado a 0, donde luego de esto debemos pasar ese exponente que está negativo, pasa a positivo, como lo estamos viendo acá, y ese 3.5 que está negativo lo pasamos al otro lado a positivo y nos quedaría como lo tenemos planteado aquí. Luego determinamos ese 233.35 igual a 3.5 y este k que está dividiendo nos pasa a multiplicar elevado a la 1/3, donde nos queda planteado así. Ahora ese 3.5 que está multiplicando lo debemos pasar a dividir. Entonces nos queda como lo estamos observando acá, 233.33 sobre 3.5 y volvemos a devolvernos a la forma que teníamos al inicio,
donde teníamos planteado la demanda en nuestro denominador que 3 raíz cúbica de K, ¿cierto? Transformamos esto, esta expresión a esta es relativamente lo mismo. Ahora damos paso a operar lo anteriormente planteado, donde obtenemos que 233.33 sobre 3.5 equivale a 67. Y entonces tenemos que la raíz cúbica de K, es decir, la raíz cúbica de las unidades sobre el producto que debemos producir, equivale a 67. Debemos despejar K. Entonces, para ello debemos elevar todo a la 3 para que nos quede esa K solita. Lo que tenemos que, vemos que eliminamos esta raíz cúbica con este 3 exponente y obtenemos finalmente que K es igual a 300.763 unidades, que entonces así tenemos que este es el nivel de producción que maximizará la utilidad. Entonces vemos aquí que lo cual este es el objetivo de determinar en una producción cuántas unidades debo presentar para obtener la máxima ganancia. Esto equivale, este resultado es lo que nos quiere decir eso, que por medio de este determinaremos cuáles son las unidades para subir o maximizar la utilidad de una empresa. Lo que nos lleva también a esto a determinar que si seguimos produciendo y produciendo cada vez más sin un control, esto también llevará a un descenso de la utilidad, porque se acabarían, por decir, los recursos y no le conviene a ninguna empresa, como sabemos. De este modo, entonces, como ya hemos dado por terminado la solución a este ítem A, sobre lo que nos preguntan, ¿qué nivel de producción maximizará la utilidad? Lo que bien hemos hallado y nos dice que es K igual a 300.763 unidades. Pero ahora debemos dar paso a resolver la otra parte de nuestro ítem, donde nos dicen, trata de demostrar que dichos sucesos matemáticos, a todo el proceso que hallamos anteriormente, ocurrirá lo mismo cuando el ingreso marginal sea igual al coste marginal. Para ello, entonces, lo que debemos hacer es, en primer lugar, recordar la fórmula y los valores de lo que equivalió nuestro ingreso y nuestros costos totales, que es lo que observamos aquí. Que según lo hallado anteriormente, los ingresos equivalen a 350 por cada 2/3 y que nuestros costos totales son igual a 1.500 más 3.5K. Para resolver entonces dicho enunciado, lo que debemos hallar son las derivadas tanto de nuestros ingresos como de nuestros costos totales. Entonces así damos paso a derivar. En primer lugar vamos a derivar nuestros ingresos. Entonces agregamos la comilla, que es el símbolo de derivada, donde tenemos en este caso que recordar los datos que les dije que eran importantes que tuviéramos sobre las derivadas teóricas, donde vemos aquí entonces que tenemos una constante elevada por una variable, multiplicada por una variable elevada a un exponente, que va a ser entonces igual a ¿qué? Como dijimos anteriormente, a la constante elevada al exponente menos 1, que entonces nos da lo que tenemos aquí. La derivada de ingresos sería 233 por K a la menos 1/3. Multiplicamos 350 por 2 sobre 3 y aquí resolvimos 2/3 menos 1 equivale a menos 1/3. Que entonces, como sabemos y estamos observando, corresponde entonces en este caso a la derivada de nuestro ingreso. Ahora damos paso a ¿qué? A derivar nuestros costos totales. Tenemos entonces nuestra derivada y vemos una constante donde, como sabemos, su derivada es igual a 0. Y la constante por una variable, donde la derivada es ¿qué? La misma constante. Lo que entonces nos lleva a determinar en este caso que la derivada de la costo total es igual a 0 más 3.5 y esto nos da 0 más 3.5 equivale a 3.5. Entonces aquí tenemos finalmente la derivada de los costos. Entonces en este caso, ya después de hallar todas las derivadas, debemos dar paso a igualar nuestros costos marginales con los ingresos marginales. Recordamos entonces nuestra utilidad y debemos dar paso a resolver de la siguiente manera. Perdón.
Entonces aquí tenemos que 233.3 K a la U menos un tercio pasa a dividir, igualado a 3.5, nos queda 233.33 igual a 3.5 K a la un tercio. Lo que hicimos aquí fue pasar el K a la un tercio a dividir y lo planteamos así. Ahora ese 3.5 que está multiplicando nos pasa a dividir, como lo observamos aquí, lo que nos lleva a que tengamos esta ecuación. Así entonces tenemos que K a la un tercio es igual a 67, porque 273.3 sobre 3.5 podemos resolverlo y comprobarlo en la calculadora, nos da 67. Como observamos aquí, este procedimiento se nos hace muy conocido, porque efectivamente estamos observando que cuando se igualan los costos marginales a los ingresos marginales, obtenemos efectivamente el mismo resultado de las unidades que maximizarán la utilidad de la empresa, que como vemos son los mismos 300.763 unidades que obtuvimos al resolver el procedimiento anterior y llevar a cabo ese proceso. De este modo, entonces, ya sí hemos terminado con el desarrollo total de nuestro ítem A, determinando que el hecho que ocurra cuando se producen 300.763 unidades ayuda a maximizar la utilidad, es lo mismo que ocurre cuando igualamos los costos marginales con los ingresos marginales, como les decía anteriormente. Tal vez resulte importante que para completar este procedimiento de nuestro ítem A, aunque no se nos está pidiendo que lo hagamos, hallemos nuestra utilidad máxima para que tengamos claro esto. Entonces lo que debemos hallar es reemplazar en nuestra función de utilidad, o sea, es decir, en esta, los valores de K, que equivalen a ¿qué? Al número de unidades que hallamos, que son equivalentes a 300.763. Lo que reemplazando como lo obtenemos aquí, nos da un resultado de utilidad máxima equivalente a 508.530. Es decir, la utilidad máxima que tiene esa empresa Hardfield, productora de mancuernas, es equivalente a 508.530. Así entonces damos paso ahora para resolver nuestro ítem B. ¿Cuál es el precio de dicha mancuerna cuando la utilidad es máxima? A lo que damos solución de la siguiente manera. En primer lugar, como hicimos de nuestro ítem A, hallamos los datos principales, que según nuestro enunciado tenemos que la demanda equivaldría en este caso a la fórmula del precio, donde nos dice que P es igual a 350 sobre raíz cúbica de K. Luego damos paso para hallar y renombrar que el número de utilidades, según lo que hallamos anteriormente, son equivalentes a 300.763. Así entonces damos paso para reemplazar en la fórmula de nuestro precio, es decir, en esta, los valores de K, es decir, 300.763, lo que tenemos aquí que reemplazando, nos queda nuestra fórmula establecida así. Luego operamos y nos quedan los valores de la siguiente manera. P igual a 350 sobre 67. Esa es la raíz cúbica de 300.763. Operando esto nos da un valor de 5.22, que entonces finalmente se correspondería al precio de venta de nuestro producto, ya que como bien nos indica el enunciado de nuestro problema, los costos de producir una sola mancuerna es de 3.5. Luego así entonces, en resumen, tenemos que las respuestas a cada una de las preguntas a resolver respecto al enunciado del ejercicio que ya leímos es, para nuestro caso A, tenemos que cuando K equivale a 300.763 unidades, con este valor se maximizará la utilidad de producción de la empresa. Y para nuestro caso B, tenemos que el precio cuando la utilidad es máxima es de 522. Hemos de tener claro entonces en este punto que para entender de la mejor manera también
la función de la utilidad, es decir, 350K a la 2/3 menos 1500 menos 3.5K, es importante que grafiquemos. Para este caso vamos a ver la implementación de uno de los programas que conocemos o más conocidos de graficación matemática, como lo es GeoGebra, donde se nos dice que este es un programa o software libre y dinámico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de la educación en todos sus niveles. Combina dinámicamente geometría, álgebra estadística en un solo conjunto operante. Entonces aquí realizaríamos el paso donde se nos dice simulación sobre una herramienta informática. En este caso aplicado para entender la función de utilidad, como dijimos anteriormente. Aquí entonces, utilizando el programa sobre el problema de la función de utilidad, obtenemos que esta es nuestra gráfica. De esta forma entonces podemos observar que nuestro punto máximo A equivale a 300.763, que como sabemos es que las número de unidades de producir las mancuernas y para obtener la utilidad máxima, y 537.530, que es el valor de nuestra utilidad máxima. Y así como podemos ver al interior de nuestra gráfica, en esta gráfica graficada por GeoGebra, podemos corroborar de forma interactiva lo que anteriormente, por medio de los procedimientos realizados por nuestras fórmulas y ecuaciones, que lo que hallamos es verdaderamente cierto. Seguidamente, ya luego de haber cumplido con el correcto desarrollo de este problema de aplicación sobre cálculo diferencial aplicado a la administración, como bien lo presenta nuestro video, sobre la solución de la misma para entender la aplicación de la derivada en este caso, entender cada uno de los procedimientos llevados a cabo para solucionar de la mejor manera este problema, damos paso ahora para determinar algunas conclusiones finales sobre la realización de este trabajo de gran responsabilidad y disciplina. Así entonces, dichas conclusiones respecto a nuestro trabajo de actividad de simulación sobre el actual curso en desarrollo cálculo para administración son las siguientes. Como frase coloqué esta, que es importante: en las matemáticas es donde el espíritu encuentra los elementos que más ansía, la continuidad y la perseverancia. Anatole France. Entonces, tenemos como conclusión, o determiné como conclusión, que en medio del concepto de la aplicación de la derivada, resulta de vital importancia que comprendamos y derivemos fórmulas de la mejor manera posible, la que a su vez tiene una importante aplicación en cualquier campo del trabajo y ciencia en general. Con el desarrollo del anterior problema de aplicación, se nos permite reconocer el principal objetivo de una derivada. Pues base a este fue el tema principal que tocamos para resolver este problema. Es optimizar los sistemas que se expresan por medio de diversas funciones. Además, de resultar de gran utilidad para la búsqueda de intervalos sobre un determinado valor de intereses cada vez que se puede expresar funciones. Por otra parte, hemos determinado también, a partir de dicho problema de aplicación, que el uso de la derivada al interior de la administración, para nuestro caso, se ha convertido a través de los tiempos en una importante herramienta para el cálculo natural y real sobre las funciones de ingreso, costos y beneficios a la producción. Finalmente, lo anterior nos lleva a determinar, de cierto modo entonces, que a través de cálculo diferencial, para nuestro caso aplicado a la administración, permite a todos y cada uno de nosotros, sin distinción alguna, medir los diversos cambios que sobre las variables se presentan alrededor del mercado y también el entorno general, para con eso conseguir una mejor toma de decisiones de forma asertiva y correcta, logrando con esto, en medio de cualquier empresa o organización en la que estemos trabajando, vamos a empezar a elaborar, elevar utilidades y minimizar costos principalmente. De esta manera es como hemos dado por finalizado el desarrollo de este problema de aplicación sobre la derivada en medio de la administración. Espero sea de su total agrado y comprensión. Muchas gracias por su atención y escucha. Hasta pronto.